Balas, alambre de púas, minas, proyectiles de artillería se extendían entre las trincheras de la Primera Guerra Mundial, un largo, sangriento y embarrado camino de casi segura muerte. Esta es tierra de nadie. Ante tal poder letal ejercido por ambos lados, avanzar solo unos pocos metros parece nada menos que un milagro. Salir por encima de las trincheras parecía más un suicidio que una operación militar organizada. Romper la tierra de nadie sería crucial para ganar la guerra para cualquiera de los lados. Resulta que el arma que los británicos encontrarían para hacer esto era el tanque. Al igual que los enemigos del gran Aníbal, quien 2000 años antes usó elefantes de guerra para aterrorizar a sus enemigos, los alemanes debieron haberse horrorizado al ver estos carros blindados avanzando imparables hacia ellos, sin importar el fuego de ametralladora o el alambre de púas. A partir de ese momento, los tanques se convirtieron en una parte vital de cada operación importante, y las hazañas de estos Goliat blindados se convertirían en leyenda. Una historia en particular destaca tanto las grandes ventajas de la guerra blindada como los grandes peligros. Es una historia de heroísmo, dedicación y sacrificio, pero sobre todo, es una historia del espíritu humano frente a las aparentemente imposibles adversidades. Esta es la historia de la lucha de una tripulación de tanque por sobrevivir cuando se encontraron atrapados en su vehículo en tierra de nadie. Bienvenidos a Guerras del Mundo. «1917 fue un año crítico para el esfuerzo bélico aliado. A medida que se acercaba una nueva ola de ofensivas de verano en Reino de Bélgica y Francia, por un lado, Estados Unidos había renunciado a su neutralidad y enviado la fuerza expedicionaria estadounidense para unirse a la lucha en el frente occidental. Sin embargo, en contraposición a esto estaba la Revolución de Febrero en Federación Rusa, que había visto al zar ser destituido del poder y al país quedarse en un limbo político. También había un creciente descontento entre las filas francesas, lo que llevó a motines y negativas a regresar a las trincheras, estos siendo silenciados discretamente por las autoridades francesas para no alarmar a sus aliados. Finalmente, estaba la reanudación de la guerra submarina sin restricciones por parte de la Marina del Kaiser, y causaron un daño significativo en las líneas de suministro desde América del Norte hasta Reino Unido y Europa Occidental. En Reino de Bélgica, el mariscal de campo Douglas Haig, quien comandaba la fuerza expedicionaria británica, decidió que el ejército británico debería lanzar una ofensiva mayor contra los alemanes antes de que las influencias externas afectaran su capacidad para hacerlo. Desde 1914, las tropas británicas y alemanas habían librado una sangrienta campaña, luchando por el control del saliente de Ypres, ahora en manos de los alemanes, lo que creó una protuberancia en la línea del frente hacia el oeste. Haig estaba decidido a hacer retroceder la protuberancia. El plan de Haig pedía un ataque preliminar en la cresta de Messines contra el flanco sur alemán, para obligarlos a comprometer sus reservas, que luego podrían ser destruidas en batallas subsiguientes. Esta parte de la ofensiva se llevó a cabo el 7 de junio de 1917 y resultó un éxito total. Animado por esto, Haig autorizó una ofensiva total en un esfuerzo por expulsar a los alemanes del saliente en un golpe decisivo. Pero entre los comandantes británicos había cierta aprensión sobre este plan. El saliente de Ypres comprendía grandes áreas de pantanos que probablemente se convertirían en ciénagas y pantanos después del esperado bombardeo de artillería prolongado para debilitar al enemigo. Esto haría que cualquier avance fuera lento y difícil y daría tiempo a los alemanes para reorganizarse y contraatacar. Sin embargo, Haig no se dejó disuadir y ordenó que la ofensiva avanzara. Cuando informó al primer ministro británico, David Lloyd George, y su gabinete sobre la operación, les aseguró que la moral alemana estaba tan baja y las tropas tan agotadas que se derrumbarían bajo el peso de un ataque total. Lloyd George inicialmente dudó, pero el almirante de la Marina Real, Juan Jellicoe, dio su apoyo,
declarando que a menos que los ejércitos británico y belga pudieran recapturar los puertos belgas utilizados por los submarinos alemanes para estrangular el envío británico, entonces el país no podría continuar la guerra más allá de 12 meses. Haig prometió desangrar a República Federal de Alemania de mano de obra en 6. Lloyd George dio su bendición a regañadientes. Sin embargo, en el lado opuesto del frente, los alemanes sospechaban que una ofensiva estaba a punto de comenzar y habían adivinado con éxito la intención de Haig de rechazar el saliente de Ypres. Esto solo se confirmó con un bombardeo de 2 semanas por parte de la artillería británica, que dio a los alemanes suficiente advertencia de que se acercaba la ofensiva. Se dispararon 4,5 millones de proyectiles sobre las posiciones alemanas antes de que los británicos atacaran el 31 de julio de 1917, iniciando la tercera batalla de Ypres, más conocida como la Batalla de Passchendaele. Justo como se predijo, el bombardeo ayudó a convertir el campo de batalla en un paisaje infernal húmedo, embarrado y ahora empapado de sangre. El jefe de inteligencia de Haig, el general Juan Charteris, expresó su frustración con Haig, quien no había escuchado las advertencias previas cuando escribió lo siguiente: «Cada arroyo está hinchado, y el suelo es un lodazal». Si no fuera porque todos los registros de años anteriores nos habían dado una advertencia justa, parecería como si la providencia se hubiera declarado en contra nuestra. Ha habido muchos momentos infernales en la historia de la guerra humana, pero Passchendaele puede contarse entre los absolutamente peores. Este lugar era un infierno en la tierra y es donde se sitúa nuestra historia. Donald Hickling Ricardoson nació en Nottingham en 1893, hijo de Arturo Ricardoson, quien, además de ser un tendero, también fue un diputado laborista liberal elegido. Como muchos jóvenes, Donald Ricardoson se encontró envuelto en los brutales y sangrientos combates en Europa, cuando el continente se incendió en 1914. Esto, a pesar de que su padre era un firme oponente a la guerra. Recibiendo un encargo en 1915 como teniente en un año, se había ofrecido voluntariamente para transferirse al creciente número de regimientos reales de tanques que se estaban formando. Finalmente, el ahora capitán Ricardoson se encontró como comandante de sección del batallón F, utilizando el tanque F-40 y uno con número de serie 2329 como su montura personal. Él y sus hombres apodaron al tanque Freibentos en referencia al popular producto de carne enlatada que su padre vendía en la tienda familiar, algo que él comparó con la experiencia de los hombres montando en un tanque. El Freibentos era un tanque Mark IV que incorporaba muchas mejoras sobre los modelos anteriores. Siendo una variante llamada masculina, estaba formidablemente armado con 2 cañones de 6 libras y 2 ametralladoras Lewis fijadas al costado del tanque. Los tanques del frente occidental requerían tripulaciones mucho más grandes para operar que los vehículos de combate blindados de conflictos posteriores. Típicamente, el Freibentos tenía una tripulación de 8 hombres, a saber, el segundo teniente Jorge Colina, el sargento Misson, y los artilleros Guillermo Morri, Ernesto Hayton, Federico Arturos, Percy Budd, Jaime Binley y Ernesto Brady. Con Ricardoson también al mando del avance, elevó la tripulación a 9. Venían de diversos orígenes, pero estaban unidos en formar las entrañas de la bestia de metal que estaba a punto de ser desatada sobre el enemigo. Su increíble historia comenzó la mañana del 22 de agosto de 1917. Los alemanes mantenían posiciones en y alrededor de una posición elevada en la típicamente militar Colina 35. La Colina 35 ofrecía a los alemanes una vista magnífica del área circundante. Y fue desde aquí que se organizó un importante contraataque contra los británicos, el 31 de julio. Por lo tanto, negar su uso posterior por parte de los alemanes era un objetivo principal para los británicos. A las 445 horas, el Freibentos y otros 3 tanques comenzaron a avanzar hacia su primer objetivo, la granja Somme, en el flanco sur de la Colina 35 que los alemanes habían fortificado. El ataque con tanques fue en respuesta a varios asaltos de infantería fallidos en la posición alemana. Tal era el poder defensivo que se mantenía allí. Arando a través del terreno embarrado a rara vez más de 3 millas por hora, la fuerza alemana estacionada allí tuvo mucho tiempo para darse cuenta
de que el juego había terminado, al ver a 4 gigantes de metal avanzando hacia ellos, impasibles a su fuego de ametralladora que había demostrado ser tan mortal para la infantería británica. Después de un animado intercambio de disparos entre los dos bandos, los alemanes, bajo la presión de los cañones de 6 libras del tanque, se retiraron a su línea defensiva principal, donde se prepararon para enfrentar la armadura británica. Continuando su avance, la tripulación del Fray Bentos y otros 3 tanques comenzaron a recibir un fuego muy pesado desde posiciones alemanas, incluyendo un número de balas perforantes de armadura. Los alemanes desarrollaron específicamente para contrarrestar tanques británicos. Contra estas balas, incluso la armadura más gruesa del Mark IV no garantizaba protección, y los interiores de los tanques comenzaron a astillarse y chispear debido a los impactos de alta potencia. Algunos de los hombres comenzaron a sufrir lesiones menores, pero los tanques siguieron cargando contra la línea alemana. Alrededor de las 545 horas, los artilleros y Ricardo Son a bordo del Fray Bentos sintieron que el tanque se movía de manera antinatural. El teniente Colina, que conducía, fue herido en el cuello pero sobrevivió. El sargento Misson después contó lo que pasó. Entramos en un lugar muy profundo y suave, y entramos de lado, y justo en ese momento, el señor Colina cayó de su asiento. El capitán Ricardo Son subió para aliviar la empuñadura, pero estaba en mal estado con los controles, y antes de que el conductor pudiera hacer algo, ella estaba completamente adentro y en la zanja. La tripulación de Fray Bentos ahora estaba atrapada a solo metros de las posiciones alemanas, su tanque incapaz de moverse. Los alemanes mantuvieron la presión sobre la tripulación británica, que no podía usar las poderosas armas del tanque para defenderse debido al ángulo en el que estaba situado el tanque. Por lo tanto, recurrieron a sus armas personales para devolver el fuego. Quedarse atascados siempre era una posibilidad, y los tanques estaban equipados con vigas para desatascar que se podían colocar debajo de las orugas para permitirles moverse. No obstante, el techo era el único lugar donde podían llevarse. A pesar del intenso fuego que estaban recibiendo los tanques, el capitán Ricardo Son decidió abandonar la protección del Fray Bentos e intentar recuperar las vigas, pero fue rechazado por el intenso fuego enemigo. Después de un corto tiempo, el sargento Misson y el artillero Brady intentaron recuperarlas. Sargento Misson relató lo ocurrido. Salí de la puerta del esponjón derecho para poner un lado del equipo de desatascamiento, pero escuché balas golpeando el tanque y vi a algunos Boche a unos 30 metros disparándome. Entré de nuevo. Brady había salido del otro lado para ayudarme, y le dispararon y cayó bajo el lado del tanque que se estaba hundiendo. Arturo dijo que estaba muerto. Seguimos disparando y matamos a varios de los Boche cerca del tanque. Esperábamos que la infantería llegara en cualquier momento. Siguiendo a los tanques estaban los 8º Seaford Highlanders y los 7º Cameron Highlanders, así que se sintieron tranquilos pensando que pronto llegaría el apoyo, pero nunca lo hizo. Las defensas alemanas eran simplemente demasiado fuertes. La infantería fue rechazada, al igual que los tanques que los acompañaban, dejando a las 8 tripulaciones supervivientes varadas solas, y muchos de ellos con lesiones. Lucharon todo el día contra intentos de los alemanes de matarlos y capturar su tanque. La tecnología de tanques alemana era muy poco confiable en este momento, y así, capturar tanques británicos y usarlos contra sus antiguos dueños era una alta prioridad. Como si todo esto no fuera suficientemente estresante para los hombres atrapados, pronto comenzaron a darse cuenta de que algunos de los disparos que estaban recibiendo venían desde atrás de ellos. Parece que los británicos pensaron que la tripulación del tanque estaba muerta y que los alemanes lo habían capturado al verlos acumulándose alrededor. Los francotiradores británicos, temiendo que los alemanes lo usaran en su contra, intentaban eliminar a la tripulación dentro mientras repelían a los alemanes. Un giro verdaderamente cruel en la historia. Al no tener una radio con la que pudiera contactar a las tropas británicas para decirles que dejaran de dispararles, Ricardo sabía que la única forma de que pudieran detener a sus propias tropas de disparar era que alguien saliera del tanque e intentara regresar a las líneas británicas. El formidable sargento Misson se ofreció voluntario para llevar a cabo esta misión extraordinariamente peligrosa, donde tendría que enfrentarse al desafío de los francotiradores británicos y alemanes mientras se arrastraba por la tierra de nadie. En su informe, el sargento Misson explicó: «El capitán Ricardo Son me dijo que volviera y advirtiera a la infantería que no nos dispararan, ya que tarde o temprano tendríamos que salir del tanque. Todos nos endurecíamos por las heridas. Salí por la puerta del esponjón derecho y me arrastré hasta la infantería. Eran los Gordons. Esperé allí cerca de 1 hora a que los demás llegaran. Oí disparos como si Boche disparara a gente del tanque.
Seguí mirando y luego vi lo que pensé que eran dos oficiales volviendo a mi derecha trasera. Pensé que eran el capitán Ricardson y el señor Colina y los seguí, pero los perdí en el terreno irregular, y la infantería no pudo decirme nada de ellos. Resulta que Ricardson se había quedado en el tanque con los demás y había colocado trapos blancos fuera de las escotillas en la parte trasera, desesperado por informar a los francotiradores británicos que había tropas amigas dentro. A medida que avanzaba el día, la temperatura en el tanque comenzó a subir bajo el sol de verano belga, a menudo alcanzando unos 30 grados centígrados o 80 y 6 grados Fahrenheit. Teniendo agua, raciones y municiones, Ricardson decidió mantener el tanque hasta que las fuerzas británicas pudieran lanzar otra ofensiva y tomar la colina, o alternativamente, hasta que fueran superados y asesinados. Con la llegada de la noche, parecía no haber señales de que los refuerzos llegaran a ellos, a pesar de los combates intensos alrededor de su posición, y como si quisiera burlarse aún más de los hombres, la temperatura por la noche se desplomó, dejando a los hombres del tanque congelados dentro de los confines metálicos de su tanque varado. Excluyendo el peligro físico obvio, uno apenas puede imaginar la dificultad psicológica estaban soportando mientras el primer día terminaba sin ninguna esperanza clara a la vista de rescate. Sin embargo, las tropas británicas juraron seguir luchando. Acurrucados en su tanque varado, el aire nocturno llevaba los sonidos de la batalla de lejos y cerca para que Ricardson y sus hombres los escucharan en las primeras horas del 23 de agosto. Era fuente tanto de alivio como de temor. Por un lado, sabían que aún había la posibilidad de rescate, pero por otro lado, los alemanes aún resistían los asaltos británicos. Alrededor de las 130 horas, los hombres del Black Watch del ejército británico lanzaron una ofensiva contra las posiciones alemanas, pero esta falló y resultó en más de 50 bajas y un proyectil alemán afortunado, demoliendo su cuartel general de campo, causando confusión y desorden. Después de una noche nerviosa, el sol comenzó a asomarse sobre el paisaje lleno de cráteres y pantanoso, y los alemanes que se habían vuelto más audaces comenzaron a avanzar hacia las líneas británicas y hacia el Freiventos varado. Ahora efectivamente, manejando un búnker fijo, Ricardson y sus hombres utilizaron todas las armas que tenían a su disposición para repeler a los alemanes que encontraron este tanque varado un obstáculo casi imposible de superar. Cada asalto que intentaron fue ferozmente repelido por los obstinados soldados británicos, que sabían que si daban algo menos que todo lo que tenían, caerían. El capitán Ricardson recordó el inmenso orgullo que sentía por sus hombres, mientras permanecían juntos cumpliendo con sus deberes, sin importar las diversas lesiones que habían recibido. Pero también se preguntaba cuánto tiempo podrían resistir. El teniente Colina estaba en una condición especialmente pobre, y esto, junto con la cantidad finita de comida, agua y municiones, significaba que estaban operando con un reloj en cuenta regresiva. Después de otro mediodía tortuosamente caliente dentro del tanque, pareció una eternidad antes de que el sol comenzara a bajar de nuevo, y los hombres del tanque maltratados se vieron obligados a enfrentar la perspectiva de otra noche en el vehículo atrapado. Ricardson admitió que había considerado la posibilidad de retirarse durante la noche, pero decidió aguantar un poco más, con la esperanza de que una ofensiva británica exitosa tomara la colina. La llegada de la oscuridad trajo una pausa en la lucha, pero Ricardson dijo que podía sentir que algo no estaba bien. De repente, el interior del tanque comenzó a hacer ruido y golpes que él supuso eran tropas enemigas en el techo. Y Ricardson sospechó que los alemanes estaban cambiando de táctica, probablemente buscando iniciar incendios y sacarlos con humo. La tripulación del tanque entró en acción, abriendo escotillas para disparar sus pistolas y rifles, manejando sus ametralladoras Lewis. Durante la desesperada lucha que siguió, un soldado alemán lanzó una granada de mano al tanque, pero increíblemente, las tropas británicas lograron reaccionar y lanzarla de vuelta al exterior, milisegundos antes de que detonara. Los alemanes pronto comenzaron a retirarse, arrastrando a sus heridos detrás de ellos. El Freiventos había repelido otro asalto más, pero había sido por poco. Los alemanes ahora comenzaron a salpicar el tanque varado con rondas perforantes de armadura desde su posición delante del Freiventos. Los hombres del tanque buscaron refugio en él, intentando poner tanto metal como fuera posible entre ellos y el casco exterior. Pero al comenzar su tercer día,
Richardson se vio obligado a aceptar que las cosas se estaban volviendo desesperadas. La protección del Fray Bentos se estaba desgastando. La tripulación estaba agotada, a pesar de que él les permitía turnarse para dormir, y las provisiones estaban preocupantemente bajas. Para reponer sus suministros de agua, drenaron el agua sucia del radiador del tanque, tomando suficientes sorbos solo para saciar su sed. Si alguien en el tanque contempló la posibilidad de rendirse a los alemanes, nunca lo admitieron. Pero en toda probabilidad, la rendición probablemente no era una opción. El suelo alrededor del Fray Bentos ahora estaba lleno de los cadáveres de las tropas alemanas que habían matado. Y los francotiradores alemanes y los operadores de rifles perforantes de armaduras parecían decididos a matar a cada uno de ellos en venganza. Después de otro día de combate esporádico que se convirtió en una noche comparativamente tranquila, Richardson decidió que ahora habían cumplido más de lo que se esperaba de ellos. Y comenzó a emitir instrucciones sobre cómo finalmente debían abandonar el Fray Bentos. Alrededor de las 2100 horas del 24 de agosto, cuando las armas a su alrededor habían caído en gran medida en silencio, uno por uno, los hombres abrieron las escotillas de su tanque y silenciosa y cuidadosamente comenzaron a arrastrarse a través de un cuarto de milla de tierra de nadie, una distancia que debió haberse sentido como una eternidad, todo el tiempo preguntándose si un francotirador alemán de vista aguda podría verlos moverse en la oscuridad. Al llegar a las líneas británicas, fueron recibidos por infantes de marina jubilosos y asombrados, inspirados por su coraje y determinación en medio de los horrores de la batalla que habían estado librando. Al día siguiente, se observó a las tropas alemanas examinando el Fray Bentos. Posiblemente verificaban si el tanque transformado en fortaleza estaba realmente inactivo. Quizás estaban recopilando inteligencia o recolectando trofeos de guerra. O quizás solo querían ver el vehículo que les había causado tanta dificultad intolerable durante más de 60 horas. La heroica resistencia de Richardson y sus hombres no pasó desapercibida para los generales que les otorgaron a cada uno de ellos medallas por su gallardía y dedicación al deber. Tanto Richardson como Colina fueron galardonados con la Cruz Militar, mientras que el sargento Mason y el artillero Murray recibieron la Medalla de Conducta Distinguida. Los miembros restantes de la tripulación recibieron la Medalla Militar. Esta colección de medallas hizo de la tripulación del Fray Bentos la tripulación de tanque más condecorada de la guerra. Lamentablemente, nunca se encontró el cuerpo del artillero. Ernesto Brady se perdió en el campo de batalla de Passchendaele. Sin embargo, se le conmemora en el Memorial Tyne Cot, ubicado cerca de donde cayó, intentando recibir las vigas de desatascamiento cuando el tanque se atascó por primera vez. El artillero Percy Budd tampoco sobreviviría trágicamente a la guerra, muriendo en acción el 25 de agosto de 1918 a la temprana edad de 22 años. El capitán Richardson volvería a la acción y finalmente sería promovido a mayor. Naturalmente obtuvo otro tanque y orgullosamente grabado en su casco estaba el apodo Fray Bentos II. Y ahí tienes una de las infinitas historias del infierno en la tierra en Passchendaele. Por favor, comenta abajo con tus pensamientos y reacciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.